En un pueblo minero abandonado cerca de Price, Utah, se organizó un mitin político nocturno que prometía ser una celebración masiva. Nadie hizo caso a los rumores de décadas, voces en los túneles, sombras que se movían entre las colinas, desapariciones sin explicación. Las luces, la música y el entusiasmo ocultaron esa tensión antigua, hasta que la electricidad falló y una figura apareció en lo alto de la colina, observando en silencio. Luego más figuras. El pánico comenzó a crecer mientras el viento arrastraba susurros desde los túneles cerrados. Porque esa noche, algo despertó, y aún faltaba lo peor. En el corazón de Utah, un estado conocido por sus montañas imponentes y sus valles desérticos, se organizó un mitin político a finales de la década de los 80. La reunión tendría lugar en un pequeño pueblo minero abandonado, a pocos kilómetros de Price, un lugar que ya arrastraba décadas de rumores sobre sucesos extraños. La gente decía que aquel poblado había quedado vacío no por la caída de la industria, sino por algo más oscuro, desapariciones, sombras vistas entre los túneles y voces en las colinas. El evento atrajo a cientos de asistentes. Carpas, altavoces y luces iluminaron la noche mientras una sensación de fiesta y entusiasmo recorría a la multitud. Pero quienes conocían la historia del lugar notaban un aire pesado, como si las montañas cercanas observaran en silencio. El mitin comenzó entre aplausos y cánticos, pero a medida que avanzaba la velada, algunos comenzaron a sentirse incómodos. A las 9 de la noche, justo cuando un orador se disponía a dar un discurso encendido, las luces fallaron. El generador eléctrico, que había sido revisado horas antes, se apagó de golpe, el silencio se apoderó del lugar, roto únicamente por un viento extraño que soplaba desde los túneles mineros. Alguien encendió una linterna, y fue entonces cuando lo vieron, en lo alto de la colina, una figura alta y delgada, con ojos que parecían reflejar la poca luz de la luna. Los asistentes pensaron que era una broma o un loco que quería interrumpir el evento. Pero la figura se multiplicó, 2, 3, luego 5 siluetas se alzaron sobre las rocas, todas observando en silencio. El aire se volvió helado y los celulares dejaron de funcionar. La multitud comenzó a dispersarse con gritos, mientras los altavoces, sin electricidad, emitían un murmullo como si alguien susurrara desde dentro de ellos. Un grupo de voluntarios intentó controlar a la gente, pero fue inútil. Los niños lloraban, los adultos corrían hacia los autos, aunque muchos no arrancaban, como si una fuerza invisible bloqueara los motores. Entonces, el túnel principal del pueblo, cerrado desde hacía décadas, se iluminó con un resplandor rojo. Los que miraron fijamente dijeron haber visto sombras salir del interior, moviéndose como si no caminaran, sino flotaran. Horas después, cuando finalmente llegó la policía, no quedaba rastro del mitin. El escenario estaba destrozado, las carpas vacías y abandonadas, y decenas de vehículos con las puertas abiertas, como si hubieran sido dejados a toda prisa. De los asistentes, solo se encontró a un pequeño grupo escondido en una iglesia cercana, traumatizados, incapaces de hablar con claridad. Lo único que repetían era: ellos vinieron por las voces, ellos nos llamaron desde el túnel. El caso quedó archivado como un episodio de pánico colectivo, pero en la zona se siguen escuchando historias. Algunos lugareños dicen que, en noches de viento, todavía se oyen los discursos interrumpidos y los gritos de aquella multitud que jamás regresó a casa. Otros aseguran que en las colinas, cuando la luna es roja, aún se ven esas figuras observando, esperando otro mitin para volver a reclamar más víctimas. Y así, lo que comenzó como un evento político, terminó convertido en una de las leyendas más oscuras del estado. Una advertencia para quienes creen que el desierto de Utah solo guarda silencio. Qué gran idea tuvieron al montar un mitin político justo en un pueblo famoso por desapariciones y voces saliendo de túneles abandonados. Seguro el folleto decía: venga por la fiesta, quédese porque nadie podrá irse jamás. Las luces fallan,
Aparecen figuras misteriosas observando desde las colinas, los autos dejan de funcionar y aún así alguien pensó que solo era un incidente menor. Ahora es una leyenda local, un expediente lleno de silencios y un recordatorio de que la ignorancia es el mejor boleto de entrada a lo desconocido. Al final, el desierto solo se cobró lo que siempre fue suyo. Esto ha sido El del Más Allá. Esperamos que hayas disfrutado la historia de esta noche. Únete a nosotros nuevamente mañana a las 10 de la noche, hora del este, para una nueva historia de terror. Pulsa el botón me gusta y suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar un comentario. Comparta el video con familiares y amigos y, por último, no olvides escuchar otras historias de terror en la lista de reproducción de tu país disponible en nuestro canal si eres lo suficientemente valiente.